Producción del arroz. El arroz es el segundo cereal más producido en el mundo, tras el maíz. Se cultiva ampliamente en los 5 continentes en regiones pantanosas de clima templado o cálido y húmedo. El arroz es la semilla de la planta Oryza sativa. Se trata de un cereal considerado alimento básico en muchas culturas culinarias, así como en algunas partes de América Latina. Debido a que este se produce con muchos otros propósitos aparte del consumo humano, se puede decir que el arroz es el cereal más importante en la alimentación humana y que contribuye de forma muy efectiva al aporte calórico de la dieta humana actual. Posibilidades. El arroz es un cereal con muchas posibilidades, ya que es un cereal ampliamente cultivado y utilizado a nivel mundial, que forma parte de la base de la alimentación de muchos países, especialmente de Asia y Sudamérica. Límites del consumo. ¿A quién conviene y a quién no? El arroz es un alimento nutritivo y fácilmente digerible que puede ser apropiado en multitud de ocasiones, aunque cabe destacar los siguientes casos. Celiaquia, intolerancia al gluten. El arroz es de los pocos cereales junto con el maíz y el sorgo, el mijo o la quinoa que no contiene gluten y por tanto es apto para personas con esta intolerancia. Para deportistas, por su aporte de hidratos de carbono complejos y vitaminas del grupo B, recomendamos que la vitamina B1 es necesaria para metabolizar los hidratos de carbono. Para niños, es un alimento bien aceptado por los pequeños sin problema de digestibilidad y muy versátil. Nos puede servir como plato principal o acompañamiento en múltiples preparaciones. Si se sufren diarreas, el contenido de almidón del agua de cocción del arroz nos proporciona un efecto astringente muy beneficioso en estos casos. Hipertensión. Su contenido en sodio es realmente muy bajo, con lo cual contribuye a llevar una alimentación baja en sodio adecuada para prevenir o tratar la hipertensión arterial. No resulta conveniente en determinados casos. En caso de estreñimiento, se debe evitar los arroces caldosos o el agua de arroz por su potencial astringente. Diabetes o hiperglucemias reactivas. El arroz blanco tiene un índice glucémico superior a otros alimentos ricos en hidratos de carbono como la pasta o las legumbres. En estos casos es conveniente no abusar de él y preferir Elasticidad de la oferta. 155 millones de hectáreas de arroz cultivadas en el mundo producen en la actualidad 720 millones de toneladas de arroz por año. Asia garantiza el 90% de la producción mundial. Para garantizar la seguridad alimentaria de una parte importante de la población mundial, la población se duplicará de aquí a 2030 y el arroz evolucionará hacia variedades más productivas. Consumo por habitante es de 50 kilogramos anuales, que equivalen a 1.150.000 toneladas al año. Los precios del arroz varían con los volúmenes de oferta del arroz nacional e importado de este cereal. Precios al productor. Los precios del arroz pagados al productor o precios en chacra varían durante el año. Tienden a disminuir durante los meses de mayores cosechas en cada región arrocera y son influenciados por las mayores o menores importaciones de arroz. En los meses de mayo, junio y julio habitualmente se presentan los más bajos precios. En el periodo 1991-2001, los precios reales al productor de arroz han tenido una tendencia descendente. En 1994, el precio real del arroz alcanzó solo el nivel de 0.37 soles sobre kilo. En 1998 alcanzó 0.55 y en 1999 0.40 soles sobre kilo. Precios al por mayor. Los precios al mayorista del arroz son diferenciados según la calidad del arroz, que en general pueden catalogarse como corriente y superior. Los precios reales al mayorista de arroz corriente es menor que el superior y ha fluctuado poco y con tendencia a la disminución en la década. Estos precios llegan hasta cuatuplar el precio en chacra, debido principalmente al poder de negociación, como el caso del precio real promedio del arroz superior en el año 2000. Precios al consumidor. Los precios reales del arroz al consumidor son diferenciados según la calidad y tiene una tendencia ascendente en el periodo y fluctúan poco en comparación con los precios en chacra y al por mayor. Cuando los precios del arroz disminuyen en épocas de mayores cosechas, el arroz al consumidor no sigue la misma tendencia. Generalmente este se mantiene y o se incrementa. Oferta. La demanda de arroz en México es de 1.150.000 toneladas.
de las cuales México produce 190.000, por lo que prevé que en este se importen entre 900.000 y 950.000 toneladas del grano. En los últimos 12 años, el consumo per cápita de arroz se ha incrementado de 4.8 a 7, desintensivo en la producción. El representante de los productores de arroz recordó que tan solo en 2008, cuando los precios del grano se dispararon, el sector produjo 330.000 toneladas. Refirió que a partir de 2008 los precios del grano se han estabilizado, lo mismo que los precios al productor, mientras que el consumidor se han incrementado entre 15 y 25%. Mientras los industriales lo comercializan entre 11 pesos, el consumidor lo adquiere en alrededor de 22 pesos. La demanda se define como la cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos en los diferentes precios del mercado por un consumidor o por el conjunto de consumidores en un momento determinado. Según se prevé, la demanda mundial de arroz aumentará en el próximo decenio en poco más del 1% anual frente al 1.7% registrado en los años 1990. Para 2010, la utilización total de arroz en los países en desarrollo alcanzará, según las predicciones, los 424 millones de toneladas, 46 millones de toneladas más que la media registrada en 1998-2000, mientras que el aumento global totalizará alrededor de 3 millones de toneladas para los países desarrollados y las economías en transición, tomados conjuntamente. Se prevé que el consumo humano medio por habitante aumentará marginalmente con respecto al periodo base, a 58.2 kilogramos por persona. Para el grupo de los países en desarrollo, el aumento de la población debería ser el factor determinante de la demanda de arroz en el próximo decenio, ya que el consumo por habitante podría disminuir algo. En cambio, en las economías en transición, el crecimiento de la ingestión por habitante debería sostener el aumento del consumo. Aunque su utilización en los piensos aumentó en los últimos años, el arroz sigue siendo esencialmente un cereal destinado al consumo humano y un alimento básico para casi la mitad de la población mundial. Elasticidad de la demanda. Elasticidad es el coeficiente que mide la reacción de la demanda al variar algunos de sus factores. Elasticidad de precio es el coeficiente que mide la reacción de la cantidad demandada al variar el precio del bien. Se formula de la siguiente manera. EP es igual al cambio porcentual en la cantidad demandada sobre el cambio porcentual en el precio. EP es igual a la variación de Q sobre Q1, variación del precio sobre P1. Valores posibles. Demanda perfectamente elástica. Es cuando se produce un cambio en el precio y se produce un cambio muy grande en la cantidad demandada. B. Demanda relativamente elástica. El cambio porcentual de la cantidad demandada es mayor al cambio porcentual en el precio. C. Demanda de elasticidad unitaria. Se da cuando el cambio porcentual de la cantidad demandada es igual al cambio porcentual en el precio. D. Demanda relativamente inelástica. El cambio porcentual en la cantidad demandada es menor al cambio porcentual en el precio. Un ejemplo sería el nuestro, elasticidad en el precio del arroz. Arroz superior en 1994 a 1995. Año 1994, precio 1.50, cantidad 45 kilogramos. Año 1995, precio 1.52, cantidad 35 kilogramos. EP es igual a 1.50 menos 1.52 sobre 1.50 sobre 45 menos 35 sobre 45. Nos da un resultado de EP es igual a 0.06 negativo. Si el precio aumentara en un 10%, la cantidad demandada disminuye en 6%, lo que indica que la demanda del arroz durante los años 1994 y 1995 es relativamente inelástica. A pesar de que el arroz contiene todos los nutrientes y carbohidratos que se requieren, México es uno de los países que consume poco arroz, siendo 5.7 kilos per cápita anual. El precio del arroz en México ha subido hasta los 20 pesos. El precio del arroz en México ha subido hasta los 20 pesos por kilogramo. Estabilizar el precio del arroz e incrementar las hectáreas de producción es una meta que se ha fijado, ya que se espera que el precio al consumidor baje entre 12.50 y 14 pesos el kilo y se logre sumar 20.000 hectáreas a la producción de arroz, con lo que se generarían por lo menos 100.000 toneladas, teniendo así una producción final de 400.000 toneladas, lo que representa atender el 45% del consumo nacional.
La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, prevé que en el periodo 2013-2014 el mercado alimentario a nivel global sea en términos generales más equilibrado. Está previsto en el año la producción mundial de cereales alcance un volumen récord de 2.460 millones de toneladas, a una mayor cosecha de arroz, aunque esto puede atenuar por el temor a una caída de los precios. Se han mantenido estables desde el pasado enero sus precios internacionales. Tendrá una producción mundial de cerca de 500 millones de toneladas, un 1.9% más, aunque se contendrá en 2.8% su comercio internacional, por la menor demanda de importaciones a expensas de lo que pueda ocurrir en los sectores del mundo. Mientras, los productores de arroz y molineros buscan establecer un equilibrio en el precio quintal del grano que le permita a ambas partes hacerle frente a los altos costos de producción. La realización de un estudio en la ciudad y de la área metropolitana a todas las clases sociales en común consumen arroz en diferentes cantidades significativas, de acuerdo a todas las encuestas del consumo que se ha hecho en el Banco Central, así como los estudios de nutrición que han realizado organizaciones no gubernamentales existentes. Los estratos de mayor ingreso tienden a comprar arroz de marca. La preferencia por tal arroz se debe a que el mismo satisface las expectativas de un buen sabor, limpieza, aspecto y sobre todo se puede cocinar de manera seca y esponjosa. Resalta el hecho de que casi todos los consumidores entrevistados coincidían en que el arroz debe ser selecto o los granos no deben ser partidos y que preferiblemente tienen que ser largos. Otro aspecto muy importante en la preferencia de los consumidores de altos ingresos y medios ingresos es que su decisión de compra depende significativamente del precio y de la marca. Esto significa que los consumidores de ingresos medios y altos se muestran dispuestos a pagar precios más altos por marcas de calidad reconocida y comprobada. Hay dos tipos de consumidores de arroz, los urbanos y los rurales, con un nivel de exigencia diferente sobre el tipo del producto que demandan. Los consumidores urbanos a su vez se dividen entre los que habitan en las urbes más pobladas y los que viven en zonas urbanas de las ciudades más pequeñas con un menor grado de desarrollo. Los consumidores de grandes ciudades tienden a preferir el arroz del mercado diferenciado, de buena calidad y envasado en fundas atractivas. Este es el mercado para el arroz selecto y superselecto de precios altos. El otro mercado urbano es el que prefiere arroz selecto de calidad pero a precios menos altos. El mercado rural demanda un arroz de tipo superior o un selecto de inferior calidad con un porcentaje alto de granos partidos, dado su bajo nivel de ingreso, para poder pagar un precio accesible a ellos. Estos consumidores son el mercado meta de las factorías tradicionales. Bueno, pienso que para la incrementación de la rentabilidad en la producción del arroz se deben de formular proyectos agropecuarios y agroindustriales que se rijan por el principio de que se plantee un proceso integrado de producción, transformación y distribución a través de las etapas de manejo racional de los recursos de agua y tierra. También es necesario llevar un desarrollo del mercado, que complica llevar productos actuales a nuevos mercados. La administración debe también de buscar nuevos mercados cuyas necesidades puedan satisfacerse con sus productos actuales. Esta estrategia es factible de usar cuando existe un mercado actual con pocas posibilidades de crecimiento o cuando la estrategia de desarrollo de producto no se puede alcanzar debido a la presencia de competencia muy poderosa y a una cuota de mercado relativamente baja. Así, de esta manera, la expansión del mercado tiene por objetivo llevar productos actuales a nuevas áreas geográficas. Ello implica un esfuerzo grande en la distribución y en el marketing propio de el producto.
Una de las estrategias que se deben de implementar es aumentar la disposición de compra y aumentar la capacidad de compra. Esto busca atraer a aquellos clientes potenciales o no potenciales que por cuestiones económicas o de difícil acceso a los productos aún no lo has podido consumir. Es muy posible que en condiciones más favorables se pueda cautivar a un buen grupo de usuarios.